Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Siguiendo entonces el plan inicial, vamos a comenzar a hablar acerca de la inspiración, la preservación según las Escrituras, unos 3, 4 videos. Y posteriormente vamos a hablar después acerca de los manuscritos, la clasificación, las ediciones del Nuevo Testamento griego y otras cosas un poco más técnicas antes de entrarnos de lleno al asunto de el texto griego del Nuevo Testamento según la familia 35. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la inspiración. Espero que sea de mucha edificación. Entonces les recuerdo que esta serie es acerca de la familia 35. Vamos a hablar acerca de la inspiración y la preservación. El día de hoy vamos a tocar unos 4 pasajes bíblicos que tienen que ver con la inspiración. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 16. Aquí Pablo le está explicando a Timoteo cómo tener un liderazgo efectivo en la iglesia. Y en ese mismo capítulo habla acerca de los falsos maestros y su carácter, pero también le habla acerca del obrero aprobado, de ser un vaso de honra y de ser un siervo del Señor. Luego, en el versículo 10, habla de un contraste con la vida piadosa, contrastando la vida de los falsos maestros. Y aquí en el versículo 14, entonces, le insiste en tener una vida basada en las escrituras. Pero tú permanece en las cosas que has aprendido, a las cuales fuiste dedicado, sabiendo de quién has aprendido. Probablemente aquí está haciendo referencia al primer capítulo en 2 de Timoteo, en el cual menciona tanto a su madre como a su abuela. Y que desde tu infancia has conocido las sagradas escrituras. Ojalá todos hayamos podido conocer la Sagrada Escritura desde nuestra infancia. Algunos las hemos conocido ya siendo adolescentes, otros ya siendo adultos, incluso otros ya en la tercera edad. Pero conocer la Sagrada Escritura desde la infancia es una enorme ventaja, definitivamente. Eh, Entonces, ¿qué es lo que ha conocido? Las sagradas escrituras, que te puedan hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, quisiera enfatizar en la palabra escrituras, ya que estamos hablando de la palabra hablada. Con certeza del el canon del Antiguo Testamento que estaba disponible cuando Timoteo era un niño, ¿verdad? Él de padre griego no había sido circuncidado, sin embargo, de madre y abuela judías. Entendemos entonces que su madre y su abuela tuvieron bastante influencia para que él conociera acerca de las cosas de Dios. Aquí está hablando entonces no de la palabra hablada, sino de la palabra escrita. Luego quisiera enfatizar en sagradas, y esto es sumamente importante. No hay que tratar como cosa común lo que Dios trata como cosa santa o sagrada. Y esto con respecto a las escrituras es muy importante. Lo sagrado no es lo mismo que lo común. Como hoy en día la crítica textual trata de analizar tanto el texto de una forma crítica como haciendo exégesis al texto desde un punto de vista básicamente en el que no interviene el concepto de inspiración divina. Sin embargo, esto es un problema y aquí es el eh, comenzar con el pie izquierdo, ¿verdad? Definitivamente las escrituras son sagradas,
y como tales tienen que ser tratadas. Luego en 2 de Timoteo 3, 14 al 16, que precisamente es el versículo que sigue, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea competente, enteramente equipado para toda buena obra. Primero veamos la palabra toda. Aquí en esto se basa el concepto de la inspiración plenaria de las escrituras, es decir, toda, toda escritura es inspirada, no solo una porción, no solo una parte de Isaías, no solo una parte de Génesis, sino el libro completo y todos los libros del canon. Más adelante, mucho más adelante, vamos a hablar cómo se puede establecer el canon con toda seguridad. Luego está la palabra escritura, una vez más. Aquí no dice toda la escritura, que es lo natural de cómo se habla el idioma español. Sin embargo, hemos omitido el artículo definido porque en el griego no sale el artículo definido. Pienso yo que se debe a que, como en el versículo anterior se hizo alusión a las escrituras con su propio artículo, entonces aquí ya no es necesario identificarlo porque se sabe de qué se está hablando, las sagradas escrituras. Ahora, el verbo es, que sería el verbo principal junto con útil, perdón, no, aquí sería el único verbo principal. Útil e inspirado sería una forma como se describe a la escritura, ¿verdad? Ahora, está en cursiva porque no aparece en el texto griego. Sin embargo, al escribir griego y al traducirlo al español, es normal este verbo ser, es normal que en el griego no salga muchas veces y está implícito. Eh, por eso es que en nuestra traducción, la palabra preservada del griego al español, basada en el texto de la familia 35, en el texto griego, no la ponemos en cursiva porque es normal colocarla, ¿verdad? Se sobreentiende. De hecho, la Biblia de las Américas, que es otra traducción que usa cursivas, tampoco la pone en cursivas. Así que aquí, aunque sí vale la pena decir que se podría traducir toda escritura inspirada por Dios, también es útil para enseñar, etcétera. Sin embargo, como les repito, es tan frecuente que este verbo ser no aparezca en muchas oraciones y preferimos entonces, debido a eso y debido a que es la forma natural de traducir y que es la utilizada casi por todas las traducciones que yo conozco, tanto al inglés como al español, entonces lo vamos a dejar así. Toda escritura es siendo el verbo principal. Es inspirada por Dios. Esto es una sola palabra en el idioma griego y precisamente es la palabra theonustos, theonustos, que es theo Dios y nuo es inspirado o soplado. Aquí quisiera hacer algunas aclaraciones porque es que en el español inspirar es meter aire. Expirar es sacar aire o soplar. Eh, y también tenemos el verbo expirar que se escribe con X y que significa morir. Aquí inspirar está traducido así, tomando en cuenta que inspirar se puede traducir como la parte creativa de una obra, pero también
se puede traducir o más bien significa, según los diccionarios, inspirar significa cuando Dios impulsa una acción o un pensamiento en el ser humano. Ahora, eh, el asunto es este. Toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, no viene de la creatividad de una persona. No viene de, ¿cómo les digo? De la mitología enseñada por las tribus y por las familias. No viene, no viene de cuentos, ¿verdad? Ingeniosamente creados como fábulas. No viene del pensamiento humano. No viene del pensamiento humano. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso es sagrado, es santo. Sí, fue escrita por seres humanos. Sin embargo, fue inspirada por Dios. Es decir, procede de Dios. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo, cómo Dios hace eso, ¿verdad? Usando al ser humano. Sin embargo, quisiera enfatizar que inspirada por Dios significa que viene de lo más profundo de Dios, viene de su espíritu. Por eso él al soplar la palabra de Dios, saca lo que está en lo íntimo de él, en lo más profundo de él. Y por eso es palabra de Dios, es autoritativa, tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestra vida. Hay que respetarla y hay que obedecerla. Y aquí tenemos, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y estos pasajes nos aclaran un poco más cómo es eso de la inspiración. Aquí en segunda de Pedro, Pedro habla acerca de su inminente partida y precisamente nos encomienda a su palabra. Entonces, en el versículo 16 de segunda de Pedro, en el primer capítulo, él habla acerca de un testimonio confiable y esto es muy importante. Ahora bien, dice Pedro, cuando les dimos, es decir, está hablando él como representante del cuerpo de apóstoles. Cuando les dimos a conocer a ustedes el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, venida no futura, sino que cuando Él vino la primera vez, es decir, cuando Pedro estuvo con Jesús, no seguimos mitos ingeniosamente elaborados. No seguimos mitos. La crítica textual clásica considera que el Nuevo Testamento está basado en mitos, contiene mitos religiosos. Sin embargo, aquí Pedro está diciendo exactamente lo contrario. Eh, y sigue diciendo Pedro, no seguimos mitos ingeniosamente elaborados. Al contrario, fuimos testigos oculares de su majestad. Um, él fue testigo. No es un mito lo que nos han contado acerca de Jesucristo. Jesucristo resucitó. Y en el versículo 19, continuando ese pensamiento, dice, y tenemos la palabra profética. Y la palabra es logos, profética, más confiable, es decir, de todo el cuerpo de profecía, ¿verdad? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a la cual hacen bien en poner atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana brille en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y aquí está hablando del texto escrito, sale a luz por cuenta propia, porque nunca ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana. Por eso, es decir, no es que a alguien se le ocurrió escribirlo, no es que a
A Moisés se le ocurrió, no, estoy fundando una nación, estoy escribiendo la legislación, tengo que contarle a la gente un contexto histórico y él se sentó a escribir. No, o sea, sino que dice, hombres santos de Dios hablaron mientras eran conducidos por el Espíritu Santo. La palabra santos no aparece en algunos manuscritos alejandrinos y sí aparece en otros manuscritos alejandrinos. Así que aquí la palabra santos está dividida en los manuscritos alejandrinos. Nos vamos a ir entonces por el testimonio de la familia 35 que dice hombres santos y que es precisamente lo que también aparece en la Reina Valera. Hombres santos de Dios, es decir, hombres que fueron apartados. Y Dios le dice a Jeremías, en el capítulo 1, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que Dios escoge a la persona y Dios escoge lo que la persona habla y lo que la persona escribe, porque está hablando, claro, los profetas hablaron en público, pero dejaron por escrito todo. Así que mientras estos santos hombres de Dios hablaron, eran conducidos por el Espíritu Santo, eran llevados, eran cargados en peso por el Espíritu Santo. Esto es algo muy especial. No podemos tratar a las escrituras como cualquier escrito, como las obras de Shakespeare, como las obras de Homero, como la Ilíada. No lo podemos tratar de la misma forma. Hay que tratarlo con respeto, con temor eh, y con buena conciencia también. Luego vamos a ver dos versículos en Juan. Este en el versículo 14. Aquí el Señor les está hablando en el aposento alto y les introduce al Espíritu Santo. Dice en Juan 14:25, estas cosas les he hablado estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre les enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, claro, por tanto, lo que está escrito en los evangelios, lo que está escrito que Jesús dijo, es lo que Jesús dijo. No hay forma que sea de otra manera. El Espíritu Santo lo guió y les recordó y les enseñó todas esas cosas. También ya fuera del aposento alto, probablemente en el jardín eh, de Getsemaní, les dice, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden cargar con ellas. Sin embargo, cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, por eso la palabra de Dios es verdad, Él los guiará a toda verdad. Dicho sea de paso, Jesucristo dijo, mi palabra es verdad y es vida. ¿De dónde salió la palabra de Jesús? De su Padre, ¿verdad? Definitivamente. De Él también y de su Espíritu, de toda la Trinidad. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta. Incluso el Espíritu no habla por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo que es mío y se los anunciará. Entonces el Espíritu Santo está plenamente empapado, metido, imbuido en este asunto que tiene que ver con guiar, hablar, anunciar las cosas que han de venir y anunciar a los discípulos de Jesús que escribieron después del Nuevo Testamento, anunciar todas las cosas acerca de Jesucristo. Entonces, tenemos aquí, en estos versículos, tenemos
mucho más que decir. Se podría expandir un poco más esto. No quiero ser exhaustivo en este tema de la inspiración, pero podemos ver claramente dos cosas. Primero, toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo hace un texto sagrado que procede directamente del espíritu de lo más profundo de nuestro Dios. Y segundo, Dios utilizó seres humanos, pero santos, es decir, hombres santos que Él apartó para ese propósito desde incluso antes de su nacimiento, para escribir la palabra de Dios. Y los dirigió, los condujo por su Espíritu Santo. Así que espero que esto haya sido de mucha edificación y que sea uno de los fundamentos que nos lleve a identificar la redacción exacta del Nuevo Testamento en griego. Eso ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga.